Bueno, a este audio lo vamos a titular ¿Cómo me encontré con Heidegger? No es nada importante, es solo anécdota, pero a veces las anécdotas pueden ser útiles. En especial si alguien en algún momento siente interés por acercarse al pensamiento de Heidegger, lo cual implica enfrentarse a sus textos, ¿no? Tan temidos, tan exageradamente temidos. Tengo que reconocer que llegar a tener una posibilidad de lectura libre de Heidegger lleva años, pero no, no porque sea difícil o porque él escriba de una manera inentendible, no es por eso. Pero ese tema que tenemos dificultad al principio para leer a Heidegger, lo vamos a abordar en otro audio, si Dios quiere. Bueno, un día, allá por la década de finales de la década del 80, yo vivía en Ciudad Evita, tenía una banda de amigos muy inquietos. Yo tenía 25 años más o menos, 26 años. Y bueno, estaba terminando el secundario de adultos y me disponía a entrar a la universidad, Loma de Zamora. Tenía dos amigos que en la banda esta ya estaban estudiando periodismo en Lomas de Zamora. Y bueno, yo iba a seguir sus pasos, bueno, ese era el contexto. Un fin de semana me llaman por teléfono a mi casa. Uno de ellos, Darío, me dice: no, vení por favor, que tenemos que ver algo, qué sé yo. Bueno, como hacíamos periodismo entre los tres, Marcelo, Darío y yo, pensé que era por un tema de las notas del periódico barrial que hacía. Cuando llegué a la casa de Darío, vi que también habían llamado a otro amigo en común, Costa, que, bueno, como característica particular es hijo de griegos y sabe hablar bien, ya hablaba bien griego en esa época, leía, escribía, así que bueno, por eso lo llamaron. Bueno, como decía, cuando llegué a la casa estaban ahí Marcelo y Darío, con caras desencajados, sentados en una mesa grande con un montón de papeles, estaban estudiando por la facultad. Y bueno, tenían en sus manos un libro, no sé qué libro era. Sí, me acuerdo que tenía tapa verde, tapa blanda verde, y que el tipo que lo había escrito se llamaba Heidegger. Después supe que se pronunciaba Heidegger o algo así. Entonces me habían llamado a mí porque me consideraban más inteligente que ellos me consideran así, no sé por qué, y al griego, a Costa, para que les tradujera las palabritas en griego que Heidegger le encantaba escribir en sus textos. Sorprendido yo porque en realidad jamás había oído hablar de ese tipo, y porque además yo ni siquiera había entrado a la universidad y lo tenía que ayudar a ella a estudiar, que ya iban por el tercer año. Bueno, poco me acuerdo de la situación, pero sí me acuerdo que traté de leerlo y no entendí un soto. Bueno, pasaron los años, nunca me vi demasiado atraído por ese autor, pero bueno, la verdad que tampoco lo conocí. Sí, siempre había sentido un interés por la filosofía en el sentido de buscar un pensamiento profundo, ¿no? Que no sea solo, como hoy me doy cuenta que es el pensamiento técnico, ¿no? Que tiene que ver con la práctica, que como periodista, escribir notas, bueno, aprender técnica, aprender ciencia. Pero bueno, yo era marxista en esa época, un tipo como Hegel, raro como eso. Pues pasaron los años
Después que terminé el secundario adulto y creo que ya estaba en la universidad en los primeros años, un señor, padre de un amigo, Raúl, padre de mi amigo Osvaldo, me prestó y yo me apropié, creo que nunca se me volví pobre, un libro de filosofía que usaba en la secundaria. Como que tuve una charla con él y le comenté mi inquietud y bueno, él generosamente me prestó el libro. Creo que el libro se llamaba algo así como Curso Básico de Filosofía o algo así. Y el autor era el profesor español García Morente. Este profesor, este libro de García Morente es la transcripción de sus cursos en la Universidad de Tucumán. Y bueno, el típico libro, como dicen los filósofos, propedéutico, o sea, introductorio a la filosofía, que básicamente lo que hace es una historiografía de la filosofía, ¿no? Dice, bueno, primero tuvieron los presocráticos, después vino Platón y descubrió la pólvora sin humo, y después vino Aristóteles y descubrió la pólvora granulada, y bueno, y ahí seguís para adelante, pasás por los tomistas, llegás a Descartes, Kant, Hegel. Pero este hombre es un hombre maravilloso, porque creo que hasta una piedra aprendía filosofía leyendo sus libros. Era un hombre maravilloso, un hombre además amenísimo, ¿no? Recuerdo que empezaba diciendo, vamos a hacer un paseo, ¿no? Y ahí era bien heideggeriano, que yo todavía no conocía a Heidegger. Decía, vamos a hacer un camino donde no hay camino y nos vamos a meter en una selva bien tupida en la cual nos va a costar mucho avanzar. Y ese libro, la última parte, el final de ese libro, creo, estoy casi seguro porque yo no lo tengo, está dedicado a Martin Heidegger. Tengo que haberlo leído, estoy seguro, pero no me quedó mucho recuerdo. Repito, yo en esa época tenía ideas políticas más tirado al marxismo, al materialismo histórico, ¿sí? No, tampoco, ni nunca fui un intelectual de la ideología política, pues no tenía mis ideas. Y más adelante pasaron los años, una pareja de esa época me prestó otro libro, pero que ya se usaba en la universidad, del profesor Carpio, que creo que es una persona bastante conocida, por lo menos entre los que se interesan por la filosofía. Solo mucho más adelante me enteré que Carpio era un heideggeriano y que había ido a estudiar a Friburgo y yo había conocido, creo, a Heidegger. Y bueno, este hombre hace también la típica historiografía de la filosofía, porque bueno, es lo que obliga a la universidad, digamos. Acá en la Argentina hay libertad de cátedra y yo debo reconocer que, por lo menos en la época en que yo cursé era así, pero hay ciertas formas de las cuales nadie se puede salir. Y calculo que Carpio hizo ese libro, creo que ese libro es también como una transcripción, o era la base de sus cursos en la Facultad de Filosofía y Letras y Pedagogía, ¿no? Bueno, leí ese libro y también el capítulo final está dedicado a Heidegger. Creo que ahí me llamó un poco más la atención. Claro que para la escritura de pensamiento y para mi formación de la época, estoy hablando de la década del 90, finales de la década del 90, estas cuestiones que planteaba Heidegger calculo que a mí no me llamaban mucho la atención. Y creo que bueno, tiene que ver, claro que tiene que ver, qué época vivimos, cómo estamos dispuestos afectivamente en el mundo,
Pero bueno, también mi reconocimiento a Carpio, ¿no? Una persona extraordinaria. Realmente yo no lo conocí, que cuando yo lo leí ya estaba muerto. Pero bueno, eso. Pasan los años y estamos ya más o menos, yo creo que fue entre el 2007 y el 2008, un día yo trabajaba en esa época, bueno, hace un par de años que yo trabajaba en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, estaba ahí en el viejo edificio de Paseo Colón 255, y me acuerdo que había no sé si una chica o un señor, ya no me acuerdo, que ponía una mesa y vendía libros usados. Acá en Buenos Aires es muy habitual eso, ¿no? Y un día me vi un libro de buen tamaño, con tapas blandas, eh, color blancas, muy sencillo, y tenían letras bien grandes, Carpio. Dije, uy, Carpio. Y yo el otro libro, que como lo había empezado, lo había devuelto. Y no sé por qué me... Bueno, se lo compré, era muy barato, se lo compré. Me lo leí otra vez, me volví a maravillar porque bueno, yo ya, pasados los años, con más lectura encima, con otra mentalidad, porque yo ya en esa época ya no era un marxista, ni era la misma persona de los 80, ¿no? Lejos de eso. Y bueno, me lo puse a leer y en el prólogo aclaraban que esta edición, la que yo acababa de comprar, fue la última que hizo Carpio y la amplió, incluso incluía un capítulo sobre Vígeste en donde le da con 40 hachazos. Odiaba a Vígeste, igual creo que se equivocó. Ahora se está reconsiderando mucho el lugar de Vígeste, en especial en relación con Jairo. Y bueno, ya ahí, en esa lectura de Carpio, creo que leí 2 o 3 veces el libro, después creo que lo regalé. Porque esos libros hay que regalarlos, ¿no? Con la esperanza que alguien los lea, ¿no? Que me perdonen los libreros. Bueno, y el capítulo de Heidegger ya lo leí de otra manera y me llamó muchísimo la atención, muchísimo. Ahí ya me empezó a picar. No puedo detallar ahora bien qué me empezó a picar, pero me empezó a llamar la atención. Bueno, siguieron pasando los años y en el 2010 cumplí mis 50 años y entré en una gran crisis personal, existencial, muy fuerte. Pero no sé si fue justo en 2010, calculo que habrá sido en 2011, una cosa así. Yo en ese momento tenía 2 laburos, ganaba bien. Había intentado empezar a disfrutar un poco la vida, me fui en vacaciones a Mar del Plata, bueno, estaba dando algunos gustos. Pero una de las cosas que caracterizó, voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Poco antes de que yo cumpliera 50, porque me llevaba unos meses, esta persona que voy a mencionar, que es un cantante de rock, Sokol, que fue el cantante del grupo Las Pelotas y que tocó el Sumo, se murió justo el día que cumplía 50 años. A mí me impactó mucho esa noticia. Y además me pasó algo muy difícil de superar. Creo que para cualquier persona es difícil de superar esto. Que es que
al llegar a los 50, 51 años, me di cuenta que adelante no había nada. Que se había acabado el campo de exploración y de explotación de mí mismo. Que ya no iba a haber más de esas aventuras porque yo ya no creía más en eso. Así que caí como en un pozo nihilista. Y bueno, por suerte en esa época yo hacía terapia con un excelente profesional, Eduardo Manisti. Y un día me regaló una revista. Seguro que yo le había comentado que había empezado a leer, que había leído a Karp y de este tipo Heidegger. Y me regaló una revista, ay, ¿cómo se llama? Es reconocida, es la de una librería lacaniana que hay ahí en la avenida Las Heras, no recuerdo el nombre, pido disculpas. Pero es reconocida esa librería. Ahí se consiguen todos los seminarios de Lacan, esas cosas. Está frente al Parque Las Heras. Y ahí había una nota, ni me acuerdo de quién, nadie que yo conociera, que hablaba de Heidegger. La leí, y ahí mismo, en la misma revista, veo un aviso de un lugar que yo desconocía hasta ese momento, y que me mencionan ahora, que es la Asociación Psicoanalítica Argentina. Yo creo que en la Argentina solo puede haber una cosa así. Quizás me equivoco y haya una en cada país del mundo, pero cuando fui por primera vez me llamó la atención el aviso. Decía cursos sobre Heidegger, Lacan, Freud, Benjamin, bueno, otros pensadores, y ofrecían cursos. Yo tenía plata, así que me fui a la fundación que está ahí en la calle Uriburu todavía. Por supuesto que está ahí, plenamente activa, sigo recibiendo sus mails. Y entré a ese lugar tan raro, un petit hotel, estilo francés, del principio del siglo XX. Muy lindo, de 3 pisos, creo. Y me acuerdo que es un lugar muy pulcro, con unas amabilísimas empleadas, todas chicas de más de 30 años, muy correctas. Y me acuerdo que las paredes estaban decoradas con afiches antiguos de, no sé, del expresionismo alemán, bueno, todo muy, muy intelectual, muy centroeuropeo, muy argentino, muy porteño. Bueno, y los tres grandes, Lacan, Freud, o Freud, Lacan y Heidegger. Bueno, fui ahí, garpé, me anoté en el curso. Era un curso que más o menos, creo que eran 5 reuniones. Ellos tienen un suelo muy bonito donde se dan los cursos. Yo hice 3 cursos. Y bueno, el primer curso lo dio un profesor de apellido Lezama, como el parque, un hombre joven, más joven que yo en esa época, sí, más joven seguro, y que me sedujo con el inicio de sus clases, ¿no? De una manera muy particular. Creo que dijo algo así, a ver si me acuerdo. Él decía, antes comíamos pizza, comíamos asado, comíamos fideos. Hoy consumimos hidratos de carbono, consumimos grasas, consumimos vitaminas. Dice, antes salíamos a caminar, hoy salimos a quemar grasas. Ahí, con eso
El tipo me compró. Bueno, siguió después su curso. Por supuesto que fue como una tormenta en el mar. Por suerte estuve en 2 tormentas en el mar. Y lo que reina en la tormenta es la confusión, ¿no? Era un fárrago de viento que se me venía en contra, que no entendía, que no sabía ni de dónde venía ni hacia dónde iba, pero que tenía algo. Algo había ahí. No se olviden que yo venía de no ver nada adelante. Y de pronto, casi diría que vi que no había adelante. Así que no había nada que esperar de adelante. Bueno, y en el curso nos entregaron unas fotocopias de algunos textos sueltos y me daba mucha ternura porque yo siempre desde el año 95, 94 que trabajo en informática. Soy de alguna manera pionero en el tema de internet y todo eso. Y me daba mucha ternura que imprimían los textos de una página web sin depurarlos, salían llenos de signos, desastre, no importa. Entonces nos dieron unas fotocopias, unos impresos sacados de una página web, anillados, unas tapas de plástico. Era parte del costo del curso. Y así que me llevé ese material después de la primera clase y ahí me enfrenté con el primer texto que leí de Heidegger, que era La época de la imagen del mundo. Es raro porque no entendí una mierda, pero algo había ahí. Ya el título es hermoso, es subversivo, es cuestionador. ¿Qué carajo es esto de hablar de una imagen del mundo, de una época? Yo ya venía con los conceptos epocales desde la universidad, cuando estuve en la UBA y tomaba clases con el profesor Steinberg sobre semiótica, la cátedra de Verón. Y ya se hablaba del concepto epocal, pero esto era otra cosa. Y bueno, esa primera clase fue muy especial, salí ahí enamorado de esto que había empezado y que, bueno, está bien. Justamente uno se enamora de lo que no entiende y no conoce. Y bueno, salí lleno de energía, además tenía plata, y ahí en una librería en Avenida Santa Fe, que está ahí nomás de la fundación, me compré un mamotreto que se llama Heráclito y que ahora estoy leyendo justamente. Leí partes varias veces, pero la estoy leyendo un poco más, en profundidad. Después de leer La época de la imagen del mundo, leí ¿qué es metafísica? Y así fui leyendo varios textitos que me daban en el curso. Después tomé el segundo curso, este era el número 1, con Lezama también. Ese pibe realmente me parece muy capaz, gran docente. Me hubiera encantado tener en la universidad. Y bueno, y después seguí solo. Me leí los textos que me dieron, me leí varias cosas cortas. Y creo que después de un par de años recién de darme, porque realmente uno se tiene que dar contra la pared de los textos de Heidegger. Como dije antes, ya me gustaría reflexionar sobre si esto de que Heidegger escribe difícil, o si es inentendible, como algunos dicen, es un galimatías, una cosa sin ningún sentido. No, es así, es equivocada, absolutamente equivocada. Bueno, y a los 2 años, o quizás más,
me atreví y conseguí Ser y Tiempo, y bueno, hice una tortuosa primera lectura. Realmente fue un trabajo porque me tuve que imponer a mí mismo un horario de trabajo para leerlo. O sea, dije, bueno, yo ahora salía a las 5 de la tarde de mi laburo, llegaba acá tipo 6 a mi casa, en la Paternal. Y bueno, ponía la música que me gusta mucho la música electrónica. Y con el impreso, yo soy un pirata, tengo todos los textos que se consiguen en internet. Compré dos libros, compré Heráclito y ¿Qué significa pensar? Pero son muy caros los libros de Heidegger. Y creo que está bien que sean caros, lo merecen, pero bueno, yo soy muy pobre. Y ya cuando empecé a leer ese tiempo era muy pobre porque Macri era el jefe de gobierno, pero nos mataba de hambre. Bueno, y allí hice una primera lectura y después descubrí en YouTube hay un montón de personas que hablan de Heidegger, algunos chotos, otros muy buenos. Seguí unos 10 videos de un profesor norteamericano que vive en México, Danny McCrae creo que se llama, es donde él explica Ser y Tiempo. Y bueno, leyendo, comencé a releer. Yo, digamos, desde que cargué con Heidegger no leí ninguna otra cosa. Bueno, en realidad sí, me olvidé, me estaba olvidando de una parte de esto, lo que podríamos llamar la propedéutica, la preparación. Empecé a leer a Heidegger, no era fácil, y descubrí que había tipos que me podían ayudar con eso. Entonces, bueno, el primero y principal fue Bátimo. Bátimo es excelente. Después hay un profesor francés, no me puedo acordar el nombre, un tipo alucinante, no me puedo acordar el nombre. Este tipo era profesor de la secundaria en Francia cuando terminó la guerra, en el 45, y lo primero que hizo fue, cuando los aliados ocuparon Alemania, agarrar a sus mejores alumnos, entre los cuales estaba Lyotard, nada menos, y se fue a ver a Heidegger, a la Selva Negra. Hay fotos muy bonitas, no puedo acordar el nombre del profesor, no me lo todo conocido. Lo leí a él, después a Gadamer, discípulo directo de Heidegger, y más o menos con estos dos pensadores, los dos, digamos, Gadamer y Bátimo, que los dos se volcaron a la hermenéutica, ¿no? Me fueron dando pistas y de alguna manera me fueron enseñando a leer a Heidegger. Y bueno, después también, como decía, en YouTube hay videos. Bueno, yo armé mi blog, tengo un blog todavía que se llama Pensar por Pensar, y ahí, además de mis textos, he colgado links de acceso a YouTube. Algunos están finalizados porque se retiró el video, pero otros todavía funcionan. Bueno, y eso más o menos fue la historia de cómo me acerqué a Heidegger, a sus textos, y bueno, todavía estoy en ese camino. Y para quien le pueda llegar a interesar, lo invito a intentarlo, porque yo me considero alguien que intenta pensar, nada más, nada menos, que solo está intentando pensar. No sé qué será pensar, yo estoy intentando. Y Heidegger, si bien
fue un hombre de la academia, comió del sueldo de la universidad toda su vida, jamás hizo otro trabajo, aparte de la burocracia académica y todo eso, es el tipo más antiacadémico que hay. Para eso los invito a leer el discurso del rectorado. No con los prejuicios boludos que se lo lee, como que es un discurso nazi, no. Donde él se pregunta qué carajo estamos haciendo con la universidad, qué carajo estamos formando, ¿no? Bueno, el pensamiento de Heidegger es para todo el mundo. Todo el mundo puede, o sea, porque todo el mundo ya sabe de lo que habla Heidegger. O sea, no hay ser humano en la Tierra que no sepa que se va a morir. No hay ser humano en la Tierra que yo le pregunte si eligió nacer y me diga que sí. Hay religión, hay creencias, hay negación, hay de todo. Pero hay ciertas cosas que no se pueden ocultar. Y por último, no hay ser humano que no se angustie. Así que bueno, a partir de este audio tengo una consigna que es: no renuncies a ser feliz.